Ya, bueno, buenas tardes con todos chicos, buenas tardes doctor, muchas gracias por haber aceptado participar en esta ponencia. Creo que ya siendo las 5 y 6 para no retrasarnos mucho, podemos ir empezando. Bueno, de parte del grupo de estudiantil de investigación en neurociencias, agradecemos a todos su participación. Hoy día contamos con la presencia del doctor Pedro Riega López para dictar la ponencia de redacción del planteamiento del problema. Bueno, el doctor Pedro es médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una segunda especialización de gestión en salud por la San Marcos también. Es magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico, ha sido subjefe del Instituto Nacional de Salud, profesor del Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la San Marcos y también profesor de posgrado de la Universidad Católica de Santa María y de la UPCH. Bueno, sin más preámbulos, creo que ya podemos empezar, doctor. Muy bien, muchas gracias, Marín, por la invitación, por la presentación. Un gusto compartir con ustedes. Eh, tengo, bueno, como máximo hasta las 6 de la tarde y espero que podamos aprovechar al máximo los minutos que tenemos y sobre todo tener por parte de ustedes preguntas, comentarios. eh, si es que hay algo que no se comprende o que ustedes desean ampliar, ¿no? Ah, este es el tema digamos, el doctor Brian Sánchez me comentó que compartiría con ustedes y quiero saber si es que nos referimos, digamos, un poco a lo mismo, ¿no? O a lo que yo estoy pensando, ¿no? Eh, Siempre es un poquito difícil poder abordar y ver qué tema voy a elegir para investigar y desde luego dentro del método científico formular una pregunta de investigación. Una vez que tenemos eso, digamos, resuelto, eh, es mucho más fácil avanzar y si no damos ese primer paso, eh, podemos tener muchas dificultades en los pasos siguientes, ¿no? Entonces, a ver, entonces la primera pregunta es, ¿qué podemos investigar? Y acá lo he puesto, claro, lo he puesto así como formular una pregunta de investigación en general, porque como objeto de estudio, objeto de investigación, ustedes no solamente pueden seleccionar un tema específicamente médico, sino también pueden estar interesados, por ejemplo, por la educación médica o algún problema de salud donde algunas otras especialidades, eh, digamos, tengan mayor dominio, lo cual no quiere decir que ustedes no puedan abordar, ¿no? Pero en general, digamos, vamos a tratar de hablar y dar algunos ejemplos de investigación pues, en salud, ¿no? Que de por sí ya es suficientemente amplio, ¿no? Entonces, esta primera pregunta es esencial para que veamos cómo es que nosotros podemos abordar esta búsqueda. Cuando hablo de un fenómeno, eh, suelo referirme a un problema de salud, pero también puede ser un problema del sistema de salud, puede ser un problema de los servicios de salud. Y cuando hablo de un problema de salud, me puedo referir a una enfermedad, ¿no? A cualquiera de las enfermedades. Puedo referirme también a alguna
complicación específica o una presentación específica de una enfermedad, pero también como fenómeno me puedo referir a algún daño que no sea específicamente una enfermedad, como por ejemplo pueden ser los accidentes o los daños a la salud ocasionados por eh, derivados de actos violentos, ¿no? No son enfermedades en sí, pero también son problemas de salud. Y también puedo referirme a un fenómeno como algún factor que está relacionado con la salud o algún fenómeno que está relacionado con la salud, ¿no? Em, y digamos, ustedes ven ahí en el medio, es la característica del fenómeno. La ca- Hablemos de una enfermedad, las características de una enfermedad. Una enfermedad, por ejemplo, la tuberculosis. ¿Qué puedo investigar de la tuberculosis? Puedo investigar sus características. Cuando hablamos de las características de la enfermedad, me voy a referir a cómo se expresa la enfermedad en el ser humano, a cómo se expresa dentro de una población, ¿no? A su presentación clínica. Me puedo referir a su velocidad de propagación, ¿no? Cuán contagiosa es. Me puedo referir a cuán letal es, ¿no? Me puedo referir también a si es curable o no. eh, y la importancia del tema específico de investigación o de la característica o de las características del fenómeno que yo voy a decidir estudiar van a depender mucho del contexto, ¿no? De cuán importante puede ser este fenómeno en el territorio, en un país, en un distrito, ¿no? O para una población específica, como pueden ser eh, las personas con un nivel socioeconómico determinado o con un nivel educativo determinado, o personas que tienen algún comportamiento de riesgo, ¿no? Entonces yo voy a ir eh, siendo cada vez más específico, porque cuando vamos a hacer digamos, cuando queremos investigar o cuando tenemos justamente la necesidad de pensar en investigar y seleccionar un tema de investigación, mientras más específicos lleguemos a ser, mejor. O sea, no, tenemos una necesidad de ser muy específicos, ¿no? Entonces, lo primero que podemos nosotros eh, estudiar o investigar son las características de un fenómeno. Va a ser mucho más interesante si nosotros estudiamos un fenómeno que no es tan conocido, como por ejemplo lo es el COVID-19 o la COVID-19, ¿no? La presentación clínica de la COVID-19 al inicio de la pandemia o luego de la primera ola va a tener una relevancia mucho mayor posiblemente que la investigación de la presentación clínica depende mucho después. Pero si recordamos que el COVID-19 o que la COVID-19 muta mucho y que justamente estas mutaciones van a repercutir en su expresión clínica, las características de la presentación clínica en COVID-19 va a seguir teniendo mucha relevancia a lo largo del tiempo porque va a ir variando o puede variar y es importante saber cómo varía, sobre todo porque esto va a repercutir en el pronóstico de los pacientes, va a repercutir en las intervenciones
que el sistema de salud va a tener que realizar, va a repercutir en cómo nos vamos a organizar, ¿no? Y por lo tanto va a seguir siendo muy importante. Entonces, empezamos por el medio. Por favor, yo les quiero pedir que me interrumpan si hay alguna pregunta, con todo gusto, porque es posible que yo no me dé cuenta si hay alguna mano levantada, ¿de acuerdo? Entonces, hemos empezado por caracterizar un fenómeno. De hecho, cuando nosotros caracterizamos un fenómeno, no tenemos necesariamente que recurrir a un estudio que denominamos analítico, en el que vamos a buscar una relación causa-efecto o una asociación entre variables. Va a ser un estudio descriptivo, pero muy relevante igual, ¿no? Muy importante igual. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. De igual forma, obviamente esto puede aplicarse a cualquier enfermedad transmisible, no transmisible, ¿no? A algún problema de salud pública, o sea, que tiene una relevancia para poblaciones enteras, ¿no? Y también, de hecho, yo puedo caracterizar el fenómeno desde la perspectiva clínica, es decir, por ejemplo, la presentación clínica, eh, eh, a qué edades, cuál es el periodo de incubación, cuál es el periodo de, eh, digamos, de expresión clínica máxima, etcétera, etcétera, ¿no? Según determinadas características también que pueden ser una presentación distinta para el hombre o para la mujer, con distinto nivel de severidad, etcétera, ¿no? Características clínicas, también las características epidemiológicas, ¿no? Si se propaga en zonas urbanas, cuál es la forma mediante la cual se contagia, cuál es la forma más frecuente de contagio, ¿no? Todas estas características son altamente relevantes en una enfermedad que es novedosa o que va cambiando en el tiempo, que es muy dinámica, ¿no? Pero también nosotros podemos investigar cuáles son los factores que propician la aparición, que propician la propagación, ¿no? O incluso que propician eh, la severidad de un fenómeno, ¿no? Factores asociados al fenómeno, ¿no? En el caso de la COVID-19, ¿cuáles son los factores o no sé si me pueden ayudar de repente a ver, ustedes seguramente lo saben, qué factores podemos decir que están asociados a la COVID-19? Jacqueline, Jacqueline Bravo, ¿está con nosotros? ¿O María Falcón, está con nosotros? Ah, doctor, Jacqueline ha escrito por el chat. Allá, Sí, dice la, diabetes, EPOC, obesidad. perfecto. Entonces, por ejemplo, la diabetes, el EPOC, la obesidad, son factores que están asociados a la severidad del cuadro, ¿no? Si para mí el fenómeno es la COVID-19 severa, complicada, ¿no? O el pronóstico del COVID, entonces la diabetes va a estar asociada, ¿no? O sea, la diabetes no va a generar, no va a incrementar la posibilidad de contagio, pero sí va a incrementar la posibilidad de un, que digamos, un paciente infectado desarrolle el cuadro y además desarrolle un cuadro severo, ¿no? Desde luego, con mucho mayor riesgo si es que no hay esta intervención que nosotros denominamos pues la inmunización, las vacunas, ¿no?
Entonces nosotros podemos estudiar los factores que están asociados. Y yo puedo estudiar en líneas generales, puedo estudiar muchas cosas de los factores asociados a un fenómeno, ¿no? Pero digamos, eh, dos elementos esenciales o básicos, ¿no? Yo puedo considerar lo que el conocimiento universal hasta hoy ya ha establecido, ¿no? Gracias al cual eh, Jacqueline nos ha contestado, ¿no? Jacqueline ha escrito diabetes porque ya hay evidencia de que la diabetes está asociada al COVID severo, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que ella no puede investigar diabetes y COVID severo. Yo puedo hacer un estudio descriptivo, ¿no? Sobre cuán frecuente es en un territorio determinado o en una población determinada la diabetes en pacientes con COVID severo. Y ese no es un estudio de asociación, ese es un estudio descriptivo que está asumiendo, ¿no? Gracias a la revisión bibliográfica que se ha podido realizar, yo sé que la diabetes está asociada al COVID severo, pero yo no sé cuán frecuente está la diabetes presente en los pacientes con COVID severo del distrito de Jesús María, ¿no? O de repente de algún distrito con población vulnerable, ¿no? O de repente en un territorio de justamente de población socialmente vulnerable que puede ser de repente más interesante o que puede ser que uno puede seleccionar, ¿no? Esa es una forma de abordar los factores, o sea, saber cuán presente está un factor que yo estoy asumiendo que es un factor asociado porque la revisión bibliográfica, porque la bibliografía científica me lo, la evidencia me lo dice, ¿no? Desde luego yo también puedo buscar, identificar si es que existe una asociación entre determinado fenómeno, entre un fenómeno y otro, ¿no? O entre un posible factor y un fenómeno, ¿no? Yo quiero saber si mm, el nivel socioeconómico está asociado a el acceso o la accesibilidad a determinados servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir que el fenómeno no es un problema de salud, sino es justamente un problema del sistema de salud, como les comentaba, ¿no? Y un problema del sistema de salud es su poca accesibilidad por su baja capacidad, ¿no? Yo quiero saber si el nivel socioeconómico de las familias está asociado a la posibilidad de acceder a un control del niño sano adecuado, ¿no? Y, por lo tanto, yo voy a identificar, voy a definir una población que son justamente los niños menores de 5 años o de repente los infantes menores de 1 año, ¿sí? Que tiene que tener un número específico de controles de crecimiento y desarrollo. Voy a identificar una población de un nivel socioeconómico bajo y otra población de un nivel socioeconómico alto y voy a evaluar, ¿no? Voy a levantar la información sobre su acceso al servicio de crecimiento y desarrollo y voy a poder comparar, ¿no?
si es que las familias con el nivel socioeconómico más alto tienen, digamos, cumplen con todos los controles en mayor proporción que las familias de nivel socioeconómico bajo. ¿Sí? Si yo encuentro, efectivamente, como de repente yo puedo suponer a través de una hipótesis, que las familias con nivel socioeconómico alto tienen un mayor acceso o un mejor acceso, entonces puedo demostrar en este estudio, para estas dos poblaciones, ¿no? Para esta realidad, que el nivel socioeconómico está asociado con el acceso al servicio de crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Entonces, estas dos son las principales formas mediante las cuales nosotros podemos, o estrategias, para poder abordar los factores que están asociados a un fenómeno. Cristian Morillo está con nosotros. ¿Sí? ¿Estás con nosotros, Cristian? Ah, o, a ver, ¿alguien más? Arturo, Arturo Ruiz. ¿Están conmigo? Ani, Ani Berrocal. ¿Se me escucha? Disculpen, ¿me pueden confirmar si se me escucha? Sí, sí, doctor, sí se le escucha. Sí, ya. No sé si disculpen que a mí me gusta preguntar un poco para poder corroborar si estoy explicando bien o si de repente necesito hacer alguna, precisar un poco mejor las explicaciones. Bien, voy a continuar por el tiempo, ¿sí? Entonces, hemos hablado de los fenómenos que pueden ser enfermedades, que pueden ser problemas de salud, que pueden ser problemas de los servicios de salud, ¿no? Problemas del sistema de salud, que cuando nosotros los abordamos, podemos abordarlos de una forma descriptiva, caracterizando estos fenómenos, y eso en sí ya es una investigación, ¿no? Podemos estudiar sus factores asociados, ¿no? Ya sea para saber cuán presentes están factores que están cuya asociación ya está demostrada y nosotros estamos asumiendo que existe, o para poder determinar si es que existe o no asociación entre determinada variable o fenómeno, ¿no? O factor con el fenómeno que, digamos, principal que yo estoy estudiando, ¿no? Que puede ser, como debo repetir, una enfermedad, un problema del sistema de salud o un problema eh, vinculado con ese. El tercer gran mm, tema que nosotros podemos investigar son las medidas para restablecer una situación deseada, ¿no? Que en términos individuales sería los tratamientos, ¿no? Una medida terapéutica, pero que en términos de salud pública podrían ser intervenciones, estrategias, la aplicación de determinada guía de práctica clínica, ¿no? O las medidas de prevención y control, ¿no? Recordando al COVID-19, una medida de prevención y control fue el aislamiento, ¿no? O la cuarentena, esa fue una medida de salud pública.
y nosotros podemos investigarla. De hecho, es muy importante investigarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si funcionan las medidas, ¿no? Cuando hablamos de medicamentos en investigaciones con seres humanos, este, digamos, este abordaje, ¿no?, suele realizarse y debe realizarse bajo la modalidad de investigación clínica a través de los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no?, que son estudios altamente complejos, tanto desde el punto de vista técnico como ético, ¿no? Sin embargo, estos ensayos no son los únicos, digamos, no es el único objeto de investigación cuando hablamos de medidas para restablecer una situación deseada o para recuperar la salud o para controlar la propagación de una enfermedad, ¿no? Sino también podemos hacer una evaluación justamente de las políticas e intervenciones. ¿Qué preguntas pueden ser útiles para que nosotros seleccionemos, ¿no? Teniendo en cuenta ya este marco previo, ¿qué preguntas nos pueden ayudar para seleccionar un tema, ¿no? Primero, si me interesa alguna especialidad, alguna enfermedad, ¿no?, alguna materia. ¿Tengo algún interés en particular? Me interesa el VIH, me interesa investigar la diabetes, me interesa investigar la obesidad, me interesa investigar en cáncer, en algún cáncer específico, ¿no? Entonces, eso va a ayudar, ¿no? Porque de todo el universo del conocimiento yo ya me voy centrando, ¿no? Todavía es demasiado genérico, pero ya voy aterrizando, ¿no? Luego, ¿cuáles son las prioridades de investigación que yo desearía trabajar? O sea, quisiera yo alinearme con alguna prioridad institucional. eh, Me interesan las prioridades de investigación de mi universidad, por ejemplo. Entonces, las universidades suelen tener líneas de investigación prioritarias, agendas de investigación prioritarias, incluso temas de investigación prioritarios. Entonces, eso uno lo puede revisar y definir, seleccionar, ¿no? ¿Mm? Otra pregunta es si yo tengo facilidad para acceder a alguna población en particular. Bueno, yo quisiera estudiar la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2, ¿no?, que es altamente prevalente, ¿no?, en Lima metropolitana, ¿no? Ya, pero como Lima es tan grande, entonces, yo tengo alguna facilidad para acceder a una población en particular, por ejemplo, a una institución educativa, ¿no?, a una universidad, ¿no?, o a un establecimiento hospitalario, ¿no?, em, a un club, ¿no?, social. Hay una población a la cual yo puedo acceder y posiblemente, dependiendo de qué es lo que yo investigue, la investigación va a ser útil para ese grupo exclusivamente o también podría ser extrapolable, dependiendo de qué cosa extrapolable, ¿no?, a otras realidades, dependiendo de el tema que yo voy a seleccionar finalmente, ¿no? Entonces, yo tengo facilidad, quiere decir que va a ser más factible que realice la investigación, ¿no? Puedo acceder a información, ¿no? Cuento con recursos para financiar una investigación. Desde luego, el aspecto de los recursos es esencial y si estamos, digamos, en pregrado, siempre la sugerencia es buscar una investigación que no exija demasiados recursos, ¿no?, para poder hacerla viable. Tengo algunas preguntas. Eh, y algunas fuentes de orientación para seleccionar el tema de investigación también, ¿no? Y yo puedo buscar en la literatura científica,
Seguramente ustedes saben cómo hacerlo. eh, Investigaciones relacionadas a algún tema en particular, ¿no? Y en la sección de discusión, yo voy a poder identificar recomendaciones para futuras investigaciones. Entonces ahí puedo yo inspirarme, ¿no? Y ver qué investigación podría ser, digamos, muy pertinente a raíz de los hallazgos, de los resultados, de las investigaciones que me interesan, que yo logro identificar, que yo logro revisar en la literatura científica, ¿no? De hecho, en la literatura científica hay revistas que se encuentran pues en bases de datos internacionales, en inglés principalmente, también hay en español, ¿no? Y hay principales, o sea, bases de datos que tienen, digamos, un buen filtro, un buen prestigio, por lo tanto son más confiables, ¿no? Como EASY, como Scopus, ¿no? Como Medline. Hay un nivel, digamos, un tanto de menor exigencia, como es Cielo, donde encontramos justamente literatura en español, eh, principalmente, ¿no? Pero que igualmente hay cierta rigurosidad como para nosotros poder buscar ahí investigaciones y nutrirnos con las evidencias ya generadas que nos invitan a continuar investigando en el tema, pero buscando, digamos, nuevas o abordándolo de una forma distinta, buscando nuevas evidencias, ¿no? Otro factor de orientación, sobre todo para estudios que denominamos analíticos, o sea que voy a buscar identificar si es que existe relación, algún tipo de asociación entre una variable y otra variable, entre dos, ¿no? Entre dos variables, solamente asociación. En este caso la pregunta Pico es más para buscar una relación de causa y efecto, ¿no? Donde una variable va a ser la variable causal, ¿no? O que le llaman la variable independiente, y la otra va a ser la variable que va a responder, que va a reaccionar en función de la variable independiente que la denominamos variable dependiente, ¿no? Entonces hay una asociación, una relación de causa-efecto donde hay una dirección de esta relación. Vuelvo a insistir que si hay alguna pregunta, por favor la realice, ¿no? ¿Y en qué consiste, digamos, esta metodología sencilla de la pregunta pico, ¿no? Primero que nosotros seleccionamos una población de estudio, ¿no? Muy bien precisada, ¿no? Pueden ser, no sé, ¿no? Jóvenes universitarios de la Facultad de Medicina tal, o estudiantes de medicina de tal facultad, ¿no? De, Del primero al sexto año, eh, inscritos en el periodo tal, ¿no? Voy a definir a la población, yo tengo que también definir cuál es la intervención, ¿no? ¿Cuál es la intervención que yo voy a estudiar, ¿no? Yo quiero saber si es que eh, la capacitación o el- los cursos incluidos en el plan curricular eh, generan, digamos, una preparación suficiente para realizar el SERUMS de forma satisfactoria, ¿no? El curso de gerencia en salud
con alguna mejora significativa, de repente ha cambiado la currícula del curso de gerencia, ha cambiado digamos, el sílabus, ha cambiado la estructura, hay una nueva metodología del curso de gerencia. Entonces yo quiero saber si esta nueva metodología va a generar una mejor preparación, va a generar que el egresado se sienta mejor preparado de cara al CERU. Entonces la intervención va a ser el nuevo curso de gerencia en salud. El comparador va a ser el antiguo curso, el antiguo programa, ¿no? Por lo tanto, yo voy a necesitar una población que esté siguiendo el nuevo curso y de repente de forma retrospectiva voy a tener que analizar a la población que ya llevó el curso anterior, pero que todavía no realiza el SERUMS, y el efecto, ¿no? El efecto puede ser medir algo específicamente durante el SERUMS, que puede ser el nivel de preparación, el nivel de autovaloración del serumista con relación a su capacidad para desenvolverse o desempeñarse adecuadamente en sus funciones administrativas en el establecimiento de salud, ¿no? Un instrumento, se genera el instrumento, se hace la validación y se aplica, ¿ah?, a estas dos promociones. Imaginemos que son la promoción que está por hacer el SERUMS y la población que está por llevar el curso de gerencia. Entonces puedo hacer una comparación y puedo ver si efectivamente esta intervención, que es el nuevo curso de gerencia, tiene algún impacto, genera alguna diferencia en la autovaloración o en la autopercepción del desempeño o de la capacidad para desenvolverlas o para desarrollar las actividades administrativas del médico serumista, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De hecho, esto es muy común las, para las terapias, ¿no? Hay una nueva terapia, hay una terapia convencional, ¿no? Hipoglicemiante, por ejemplo, y hay un nuevo hipoglicemiante y voy a definir, ¿no? En la población, ¿no?, de 35 a 50 años con diabetes tipo 2 no complicada, con determinadas características, ¿no? Vamos a comparar el tratamiento actual convencional con el tratamiento innovador y voy a ver justamente si es que hay diferencias en cuanto a el efecto. Y el efecto justamente también tiene que desarrollarse y precisarse adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo evaluar efectos adversos, ¿no? Yo puedo hablar adherencia, yo puedo evaluar eh, riesgo de hospitalización, yo puedo evaluar riesgo de muerte, ¿no? Yo puedo evaluar varios efectos. Y de hecho, es muy importante seleccionar cuál es el efecto más importante, ¿no?, eh, para el ser humano, para la persona, ¿no? En el caso cuando hablamos, desde luego, sobre todo, de terapias medicamentosas, ¿no? Farmacológicas. Farmacológicas. También yo puedo consultar a expertos, ¿no? Puedo consultar a investigadores, puedo preguntar a docentes eh, cuál es, qué es lo que investigan, qué es lo que están investigando, qué temas están investigando, ¿no? E inclusive a ellos con cierta confianza, ¿no? Al ser, digamos, novatos, al iniciarnos en el mundo de la investigación, habrán algunos temas más sencillos o más apropiados de poder evaluar que pueden ser muy relevantes también, pero no tan complejos como otros estudios. Y sí es bueno y recomendable poder conseguir o poder entablar comunicación con uno o más profesionales
pueden ser médicos, especialistas, si vamos a abordar enfermedades específicas, ¿no? Pero también, desde luego, pueden ser otros profesionales de la salud, inclusive otros profesionales, ¿no? Investigadores, desde luego, ¿no? Líneas de investigación es lo que les comentaba, ¿no? Toda institución tiene líneas de investigación y por lo tanto sí vale la pena poder indagar sobre ellas porque es posible que las instituciones tengan cierta capacidad o inclusive tengan previstos destinar algunos recursos para investigar en sus prioridades. Por lo tanto, sí es importante que de esas prioridades ustedes puedan seleccionar aquella que les pueda interesar y que ustedes estarían dispuestos en colaborar, contribuir, liderando una investigación o participando de una investigación, ¿no? Digamos, tanto en cuanto a las consultas con los profesionales expertos, como a la participación dentro de los equipos de investigación en sus líneas de investigación, son bastante útiles, ¿no? Así uno ingrese, digamos, a ese mundo colaborando de una forma, digamos, inicialmente muy parcial, incluso más es lo que uno puede ir aprendiendo, pero poco a poco pues, va adquiriendo las competencias necesarias y la experiencia para desarrollar investigación de forma más independiente o para liderar una investigación o inclusive de hecho para emprender proyectos más complejos, ¿no? Fuentes secundarias es una, valga la redundancia, una fuente de orientación también para seleccionar un tema de investigación, ¿no? Estas fuentes secundarias cada vez están más disponibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos los datos abiertos que están publicados sobre COVID-19 y inclusive sobre otras enfermedades de salud pública o de importancia en salud pública. Los hospitales tienen sus bases de datos, ¿no? Instituciones pueden tener sus bases de datos, entonces ustedes ya no tienen que levantar información de forma directa o primaria, sino analizar esas bases de datos en la medida en que puedan tener utilidad, puede tener relevancia, identificar si es que una intervención funciona, ¿no? Con la pregunta pico, pero abordando una fuente secundaria, ¿no? De forma retrospectiva, o sea, cuando ya ocurrió el hecho, pero tenemos justamente la base y podemos sistematizar. También de forma prospectiva, pero más lo prospectivo está asociado pues a investigación primaria y no de fuentes secundarias. Pero hay fuentes muy, muy relevantes, muy potentes, ¿no? Hay bases de datos nacionales, como las encuestas nacional de hogares, la ENAO, o como la encuesta nacional de demografía y salud, que es la ENDES, ¿no? Que anualmente se realizan y cuyos datos también son susceptibles de ser eh, digamos, utilizados, ¿no? Sistematizados. Hay digamos, innumerable de variables. Desde luego, en la medida mientras más preparado estoy con relación a los fenómenos y los factores, yo voy a poder formular alguna hipótesis interesante, ¿no? Y utilizar estas fuentes secundarias. Los eventos científicos, ¿no? También pueden ser de mucha ayuda, porque en estos eventos se presentan expertos, investigadores, ¿no? Comparten los resultados de sus investigaciones y también formulan nuevas hipótesis, nuevas preguntas con las cuales uno puede interesarse, asociarse y tratar de participar, ¿no? Las instituciones de investigación, esto está bastante relacionado con las líneas de investigación. O sea, hay instituciones de investigación como son las universidades, como son los institutos especializados, ¿no? Los establecimientos de salud que son institutos especializados, Instituto Nacional de Salud del Niño, Instituto Nacional de Oftalmología, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Está el mismo Instituto Nacional de Salud, ¿no?
son instituciones que hacen investigación y que necesitan, desde luego, eh, justamente la participación profesional, no la contribución profesional. Disculpen. Bien, disculpen por favor. Y así de igual manera organismos de referencia, ¿no? Como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, donde de igual forma nos eh, actualizan con relación a los nuevos desafíos del conocimiento y a también las nuevas evidencias. Esta pirámide, esto es lo que llamamos pirámide de Haynes, que es, eh, posiblemente ustedes ya le hayan visto, lo que nos proporciona, lo que nos orienta, es eh, que existen distintos tipos, ¿no?, de evidencia, distintos niveles de evidencia, ¿no? Siendo, ah, digamos, igualmente muy útiles los distintos tipos de estudio, ¿no? Pero con mayor o menor posibilidad de sesgo, ¿no? A ver, esto lo vamos a ir dejando. Quiero ir avanzando un poquito más rápido, en unos pocos minutos. Entonces, esto es ya para, digamos, afirmar, reafirmar las ideas, ¿no? Nosotros tenemos la historia natural de la enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades, ¿no?, tenemos poblaciones que son susceptibles, tenemos la exposición a determinado factor, ¿no?, que puede ser un germen, ¿no? En el caso de las enfermedades transmisibles, es más fácil de explicar, pero también se aplica a las no transmisibles. Hay un periodo de latencia, ¿no?, en el cual el paciente aún no contagia. Hay un periodo de incubación, ¿no?, en el cual, en este caso coincide, que tampoco contagia, pero el periodo sintomático, o sea, cuando una persona ya empieza a sentir los signos y síntomas, es justamente cuando culmina el periodo de incubación, ¿no?, luego del periodo de latencia en el que uno todavía no contagia, inicia el periodo infeccioso en el cual uno puede contagiar, ¿no? Esto se parece al COVID-19 porque hay un periodo infeccioso asintomático, ¿no?, que se convirtió en realidad en la principal, en el momento principal del contagio, ¿no? Y luego, pues, de la exposición y de los cambios patológicos que no se perciben, hay una enfermedad clínica manifiesta, ¿no?, luego del cual suele realizarse el diagnóstico, y luego del diagnóstico hay una intervención, ¿no? Intervención clínica, ¿no? Idealmente para la recuperación, eventualmente para impedir o minimizar las complicaciones y consecuencias, dependiendo de la enfermedad de la que se trata, ¿no? Y la investigación puede desarrollarse antes de la exposición, ¿no?, cuando hablamos de los factores asociados, durante la exposición, ¿no?, donde hay una serie de características que nos interesan y que es importante, que en la medida en que no se conozcan, porque pueden ser nuevas presentaciones de una enfermedad o nuevas enfermedades, va a ser relevante. Y también la, digamos, la intervención en sí, ¿no?, la intervención, para saber si esta intervención funciona o no funciona, ¿no? E inclusive esto continúa, ¿no? Porque por ahí nosotros podemos eh, investigar pues la adherencia, las recaídas,
la mortalidad, ¿no? La discapacidad, etc. Y a pesar de que aquí, digamos, nosotros vemos un elemento aparentemente pequeño, ¿no? Que está relacionado al riesgo que podemos tener o a la susceptibilidad que podemos tener para desarrollar una enfermedad o para contagiarnos y desarrollar la enfermedad, hay todo un mundo, ¿no? Hay una serie, un conjunto de factores que están relacionados, que están, que están asociados, que pueden tener y usualmente tienen que ver con eh, incrementar o reducir la posibilidad de enfermar y por otro lado, aumentar o reducir la posibilidad de desarrollar una enfermedad severa o morir si es que uno desarrolla la enfermedad o uno, ¿no? Si es que uno se expone a la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la posición socioeconómica, ¿no? Por ejemplo, el nivel educativo, ¿no? Por ejemplo, la ocupación, ¿no? Eh, Inclusive el sistema de salud que ustedes ven acá, lo comentábamos, el sistema de salud, sus características, su debilidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Sus problemas del sistema de salud van a repercutir sobre la posibilidad de controlar una enfermedad, ¿no? A nivel individual, de que la persona pueda enfermarse y si se enferma, agravarse, ¿no? Y a nivel poblacional, desde luego que esta enfermedad represente un problema de salud pública y genere mucho daño a nivel poblacional, ¿no? Esta es una fotografía del año 2019, fotografía por decirlo así, ¿no? Es un esquema donde se nos muestra distintos problemas de salud, distintas enfermedades, ¿no? Y su carga de enfermedad, ¿no? Carga de enfermedad quiere decir cuánto daño ocasionan a la población en términos de años de vida perdidos por discapacidad o muerte, ¿no? De esa forma yo puedo estandarizar y comparar el daño que ocasiona sobre una población cualquier enfermedad. Aquí tenemos en tonos rosados y rojos las enfermedades transmisibles, en celestes y azules las enfermedades no transmisibles, en verdes de distinto grado las enfermedades, perdón, los problemas de salud o los daños generados por causa violenta, ¿no? Y vemos cómo las no transmisibles van ganando mucho terreno por encima de las transmisibles, aunque aún persisten como un gran problema de salud muchas de las enfermedades transmisibles, ¿no? Y bueno, esto es básicamente lo mismo. Acá hay algunas sugerencias finales. Primero, eh, el consentimiento informado, ¿no? Cuando hablamos del consentimiento informado, estamos hablando de una investigación en la cual hay participación de seres humanos, ¿no? Cuando yo estudio bases de datos secundarias, yo no hago consentimiento informado porque la información se levantó en otra oportunidad. Si fue con fines de investigación, realizaron en su momento un consentimiento informado, pero si fue producto el funcionamiento de nuestro sistema de salud, no hubo consentimiento informado, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a encuestar, vamos a recolectar información, o inclusive con mucho más razón, muestras biológicas, ¿no? O vamos a intervenir pues, con mucho más razón, ¿no? Vamos a hacer un ensayo clínico, vamos a intervenir, vamos a colocar una terapia nueva, se necesita un consentimiento informado, ¿no? Debe haber algún tipo de intervención, ¿no? Entonces, este consentimiento informado debe contener los autores, quiénes son responsables, cómo se llama la investigación,
los objetivos, la importancia, procedimientos, cuáles son los riesgos de participar, los beneficios, la voluntariedad, o sea, todo es estrictamente voluntario, estrictamente confidencial, que no va a haber ningún tipo de represalia si es que se abandona el estudio, se decide no continuar, o si simplemente no se acepta participar, que hay un retiro voluntario en cualquier momento, que es completamente factible, con quiénes debo contactarme, o sea, los investigadores, e inclusive el mismo comité de ética, ¿no? Con sus datos, y las firmas tanto de quien acepta como del investigador, ¿no? Tanto del participante como del investigador. Sugerencias, ¿no? No investigar lo obvio o lo ya conocido, ¿no? Voy a determinar si existe asociación entre los factores de riesgo de diabetes y la diabetes. Desde luego, acá hay una mala redacción, pero pésima, ¿no? Redacción. En realidad, esto lo he transcrito de un protocolo de los cientos que ya he revisado, ¿no? O voy a determinar si existe asociación entre la obesidad y el síndrome metabólico, ¿no? O sea, la obesidad ya está completamente demostrado que es uno de los elementos fundamentales del síndrome metabólico. Entonces, ¿por qué voy a investigar lo que ya es conocido, ¿no? Investiguemos sobre lo cual no hay, digamos, un conocimiento. Y tengan presente el contexto, lo que ocurre en nuestro país, ¿no? El contexto, la realidad misma, puede generar, desde luego, la necesidad de que nosotros investiguemos sobre los mismos temas o los mismos problemas de salud, pero que se comportan de una forma distinta en nuestro territorio por las características justamente de los determinantes sociales, por las características de las etnias, ¿no? Por las características propias idiosincráticas y biológicas de nuestra población, ¿no? Que por lo tanto ameritan que yo pueda hacer el estudio, ¿no? Pero si considero de que no hay, digamos, nada nuevo que conocer y solamente es, digamos, por practicar, digamos, no es ético, ¿no? Tiene que haber una coherencia entre el título, entre todos los componentes del protocolo de investigación, ¿no? Desde el título hasta la metodología, incluyendo el mismo instrumento, ¿no? Un estudio descriptivo es tan válido como un estudio analítico, ¿no? Recuerden lo que les comenté, en el centro está estudiar el fenómeno, y cuando yo estudio un fenómeno que no es suficientemente conocido, entonces esto es muy relevante, muy importante, a pesar de que yo no busque asociar variables, ¿no? Si la muestra es homogénea en la variable de interés, no podré aplicar el método estadístico para determinar asociación que involucre dicha variable. Esta me parece un poquito de trabalenguas. En realidad es muy, muy frecuente en los protocolos que yo reviso, ¿no? Yo no puedo buscar asociación mm, entre el abandono del tratamiento y las complicaciones de la diabetes si todos mis pacientes han abandonado su tratamiento, porque tendría que compararlo con los pacientes que no han abandonado el tratamiento. Es un estudio de, bueno, los tipos de estudio que seguramente en otra clase lo han visto o lo van a ver, ¿no? Ya sea de cohortes o de casos y controles, sí me permiten hacer una asociación y en ambos casos necesito dos grupos de estudio. Pero si tengo un solo grupo de estudio y este grupo de estudio tiene justamente una de las variables y voy a medir, digamos, ambas variables en este grupo de estudio, voy a hacer, es como una serie de casos, es un estudio descriptivo, no voy a poder identificar o determinar si existe asociación entre variables. No recopilar datos que no vayan a usar. Es decir, yo para usar apropiadamente un dato, tengo que operacionalizar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero evaluar, quiero medir la asociación entre el abandono al tratamiento de la diabetes en pacientes de tal grupo etario específicamente, ¿no? Quiero medir identificar la asociación entre abandono de tratamiento y pie diabético, desarrollo de pie diabético.
Entonces, en la operacionalización hay una matriz de operacionalización, yo tengo que ver la variable, abandono tratamiento, la voy a describir, ¿no? Y voy a ver la variable complicaciones o pie diabético, ¿no? Y la variable sexo, edad, distrito, si es asegurado o no, nivel socioeconómico, etcétera, están en el instrumento. Si están en el instrumento, también tienen que estar en la matriz de operacionalización de variables porque tiene que tener un sentido el levantar esa información. Desde luego es muy importante tomarla, pero tiene que estar planificado y, y- y- y no puede aparecer, digamos, de la nada en el instrumento. Finalmente, los instrumentos de recolección de datos mediante encuestas, cuestionarios o entrevistas requieren validación. Si se usa un instrumento ya validado, incluir la ficha técnica y las referencias, ¿no? Sí, yo les recomiendo, en general se recomienda utilizar instrumentos que ya estén validados, pero desde luego poder obtener la información de sus características, de en qué estudio se realizó y incluir justamente su ficha técnica en el protocolo, ¿no? Desde luego, termino con un trabajo no puede haberse iniciado antes de ser evaluado. Tengan pues, cuidado con eso. Es importante que sea presentado antes de iniciar. Bien, estas serían las preocupaciones y sugerencias. Si hubiera eh, alguna consulta, alguna opinión, con todo gusto para poder absolver o comentar. Gracias. Listo, muchas gracias, doctor, por esta ponencia. Creo que ha esclarecido bastante de las dudas con respecto a lo que es la formulación y el planteamiento de la pregunta de investigación. Chicos, si alguno de ustedes tiene alguna duda o consulta, puede levantar la mano o puede escribirla por el chat. Si caso contrario, bueno, ahí está mi correo electrónico. Pueden contactarme también en cualquier momento, cuando gusten o consideren necesario, ¿no? Los felicito más bien por esta actividad y los animo a que desarrollen investigaciones siempre orientados hacia la solución de problemas, hacia cómo contribuimos, damos un granito de arena para tener evidencias propias en nuestro contexto que son definitivamente muy útiles, por más que sean inicialmente trabajos sencillos de realizar. Muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto contar con su presencia. Chicos, no saben todavía, ahorita les estoy enviando el link de asistencia para los certificados. Y muchas gracias a todos por participar. Esperamos contar con su presencia en futuras actividades. Hasta luego.